Buenas tardes, Dios bendiga hermanos, que estamos una vez más hoy para compartir el Evangelio de Jesucristo a la iglesia. La semana pasada compartimos acerca del tema sobre el espíritu de temor a Jehová y hablábamos de la importancia y la relevancia que tiene la reverencia correcta a Dios, pero tenemos que entender algo, y lo que quiero enfatizar es que habla del espíritu, no habla de un temor humano, sino un temor espiritual, algo que solo Dios puede poner en el corazón de los hombres. Y hoy vamos a seguir con la temática acerca, precisamente hablando sobre las personas del cielo, cuáles son nuestras características, cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestra identidad, ¿sí? Y estábamos hablando, y hoy vamos a hablar acerca del espíritu de conocimiento, ¿sí? Y recuerdo, vuelvo a hacer énfasis, espíritu de conocimiento. Y estamos hablando de conocimientos bien determinados, de un conocimiento profundo acerca de la verdad, acerca de lo que es Dios. Conocemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. No significa que no tuvieran conocimiento de lo que Dios quería o de lo que Dios había establecido, de los estatutos o de las ordenanzas, porque era algo que se le enseñaba desde niños a ellos, sino hablamos de ese conocimiento personal que cada uno debemos de tener acerca del Dios en el que nosotros hemos puesto nuestra fe. Voy a leer Isaías capítulo 11, versículo 2 para entender la palabra y comenzar. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu de conocimiento. Salomón el sabio, ¿sí? Dios le dio la capacidad de disertar sobre todas las cosas, y él se dio la tarea de disertar sobre todo, ciertamente, pero sobre lo que no hizo fue disertar sobre el Creador, disertó sobre las cosas criadas, ¿sí? Y el objetivo del Espíritu es disertar sobre aquel que habla él. Bueno, hablamos de que la sabiduría sin el correcto conocimiento, al final de cuentas solo nos provoca vanidad que consumió la vida realmente de Salomón, hermanos, porque él se dio a la tarea de saber, y ese conocimiento lo llevó, como vuelvo a hacer énfasis, a la vanidad de su corazón. Cuando tú lees el libro del predicador, vanidad de vanidades, dice el predicador, él habla de vanidad. La vida se le convirtió en una vanidad, nada le satisfacía, nada le llenaba, nada lo saciaba, porque la vanidad llenó su corazón, hasta que llega a la conclusión y dice realmente el todo del hombre es el obedecer a Dios y seguir sus palabras. Al final de cuentas, cuando lo entiende, pues obviamente son tiempos ya muy tarde para todas las cosas que él había hecho. Bueno, entremos en materia, hermanos. Vamos a hablar acerca del espíritu de conocimiento. Entonces, subrayamos pues que la palabra es espíritu. Esto implica una clara conciencia que el conocimiento que traerá es espiritual, ¿sí? Pues el conocimiento de Dios, o el conocimiento que de Dios hay en el mundo, está manipulado por la injusticia o por la mentira. Realmente dice el libro de los Romanos capítulo 1, carta a los Romanos capítulo 1, vamos a leerlo, ¿no? Vayamos ahí. Romanos capítulo 1. Por eso él resalta espíritu de conocimiento. Y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De cuáles cosas hechas se está hablando? De las cosas creadas, de lo que se creó, de lo que se estableció. Bueno, cuando tú lees el Génesis, la palabra es clara. Dios
crea todas las cosas, llama a la luz, llama a la existencia de las estrellas, del sol, la luna. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender muchas cosas. ¿Por qué la verdad se detiene con injusticia o con engaño? Por eso Dios está enojado contra la mentira, hermanos. Porque se ha detenido la verdad en la tierra, la mentira ha terminado. Cuando nosotros hablamos de las cosas creadas, nos podemos imaginar, solo imaginarnos un momento, nos han enseñado sobre la teoría del heliocentrismo, ¿sí? Un mundo girando a la velocidad de 1600 kilómetros por hora, y luego todavía una velocidad todavía mucho más mayor, siguiendo al Sol, hermanos, en este vasto universo, donde hay millones y millones de galaxias, y donde algún día dice, bueno, esto no se frena, sigue creciendo, y millones de galaxias más grandes que las nuestras siguen existiendo, siguen siendo. Bueno, esa es la mentira, al final de cuentas. Cuando tú miras la creación, te das cuenta que Dios ha establecido una forma de creación, un espacio. Dice la palabra de Dios, no me voy a entretener mucho en esto, pero sí les quiero generar una polémica en su corazón. Sé que lo he compartido con la iglesia, pero quiero generar un poquito la polémica respecto precisamente a las cosas creadas, porque dicen que las cosas creadas dan testimonio de su divinidad, de su invisibilidad y de su poder. Y eso es muy claro. ¿Por qué de su invisibilidad? Bueno, la palabra dice, y escuchen lo que dice la palabra de Dios: Dios nos crió a imagen y semejanza de Dios. Dios es invisible, pero tiene una imagen, es una realidad. Y dice que la imagen de Dios es el hombre que pervierte su naturaleza, el hombre que pervierte su imagen, el hombre que pervierte su identidad clara con Dios por el pecado, por la maldad que se ha generado generación tras generación. Entonces, la invisibilidad de Dios se manifiesta a través del hombre, o a través de los hombres, a través del ser creado como nosotros, en la inteligencia, en la sabiduría, en el conocimiento, en la capacidad de desarrollar, de crecer, de la inventativa, pues. Entonces, en ese sentido, es que Dios se manifiesta su invisibilidad, en su poder. Bueno, manifiesto su poder, al final de cuentas es creacional. La Biblia dice que separó las aguas de las aguas, y a las aguas de abajo las llamó mares, y en ellos puso la tierra, o estableció la tierra. Arriba lo llamó cielos, a la expansión lo llamó cielos, y en medio de la expansión Él estableció lo que hoy conocemos como las estrellas, el sol y la luna, y todo está guardado en un espacio aquí. Pero esa es la verdad de Dios, esa es la verdad que cuenta la Biblia. El heliocentrismo nos cuenta otra historia. El heliocentrismo nos cuenta la explosión de una pequeña partícula de energía perdida, donde quién sabe, en una oscuridad total, y de repente ¡pum!, explotó. Y en segundos, en minutos, en instantes, se generaron galaxias. Y a los pocos minutos ya se estaba estableciendo este universo, este mundo. Bueno, esa es la teoría. Y después, por millones y millones de años, se enfrió la Tierra, y por millones de años que cayeron pequeños fragmentos de meteoro sobre la Tierra, bueno, que traían pequeñas gotas de agua, formaron los mares. Y después, por millones de años, cayó y formó la vida dentro de los mares. Y ahí se la llevan millones y millones, y la evolución, y esto y lo otro y aquello. Pero todo es una teoría, al final de cuentas. Esa es la teoría del heliocentrismo, en la cual todos realmente estamos muy inmersos, hermanos. Pero la palabra dice otra cosa. Por eso hablamos de cómo la verdad se detiene con la injusticia, y lo comparto, y no quiero profundizar en el tema solo para generar un poquito de polémica y incomodarlos un poquito, a que luego de veras ustedes busquen en consecuencia de qué está hablando Romanos, porque estamos hablando de conocimiento dado por el Espíritu. Pero recuerden que el conocimiento de lo creado también habla del testimonio y de la veracidad de Dios, solo que se ha corrompido. El apóstol Pablo lo menciona a través de la idolatría en que los hombres caen, a través de la adoración de las cosas creadas antes que al Creador. Y esa es la realidad de nuestros días, y fue la realidad desde entonces. El hombre se perdió en la idolatría de la criatura antes que al Creador, que fue lo que les decía en la locura de Salomón, hermanos, que su sabiduría, en vez de disertar sobre las cosas eternas del Creador, disertó sobre las cosas creadas, de lo cual lo entendemos y comprendemos, hermanos, que está todo corrompido. Entonces, el propósito del Espíritu o del Espíritu de conocimiento
no tiene que ver con que tengamos un conocimiento de las cosas, con un conocimiento de la creación. O sea, no es lo relevante del espíritu de conocimiento que Dios da a su Hijo, a su pueblo, hermanos, no es lo relevante. Su propósito está mucho mejor definido. Y dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, y ahí nos define muy bien cuál es el objetivo del espíritu. Y donde de repente nosotros nos hemos, nos hemos perdido. Confiamos más en la teología humana que en la teología divina. Confiamos más en lo que nuestros ojos o nuestros sentidos o nuestros argumentos hemos puesto en la vida que en la misma palabra de Dios. Pero bueno, vayamos a la palabra. Mire lo que dice ahí el primer libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2 del primer libro de los Corintios dice a la letra así. Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que reveló el Espíritu? ¿Las cosas del mundo o las cosas divinas? Porque es algo que tenemos que clarificar en nuestras vidas, hermanos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos angustiosos, y no por lo que está pasando en este momento, sino porque el mundo ha estado atravesando crisis de veras muy cruciales, circunstancias muy difíciles. O sea, ha habido tanta mortandad, ha habido tantas catástrofes en el mundo que no nos detenemos a pensar. O sea, solo miramos catástrofes, solo miramos circunstancias y señalamos y estamos aterrorizados por lo que está pasando. La palabra dice que la gente del mundo sí está aterrorizada, que la gente del mundo debería estar preocupada por las cosas que están sucediendo en la tierra, en el mar, y por lo que habrá de suceder arriba en los cielos, hermanos. Pero a nosotros nos habla de una manifestación muy diferente. Pero vosotros, cuando ves que estas cosas empiezan a suceder, levántense y levanten su cabeza, porque su redención se acerca. Y vendrá, ciertamente vendrá, hermanos. Y por eso es muy importante entender el espíritu de conocimiento. O sea, no habla de un conocimiento humano, temporal, finito, limitado, hermanos, sino un conocimiento divino. Miren, cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, Él está hablando de una gran verdad. No hay manera de conocer el reino de los cielos, ni entrar en el reino de los cielos, ni tener una clara conciencia del reino de los cielos, si no se nace del agua y del Espíritu. Entonces, es el Espíritu de Dios el que nos faculta realmente para tener un claro conocimiento de Dios. Creo que por generaciones nos hemos negado a ese conocimiento, y nos hemos negado porque nosotros pensamos que no merecemos ese conocimiento, que ese conocimiento solo lo deben de tener unos cuantos iluminados, unos cuantos buscadores de Dios. Pero no es así. El objetivo de este Espíritu es entregárselo a la iglesia, dárnoslo a nosotros. El objetivo de levantar ministerios era para edificar, para construir al Hijo en el cuerpo de Jesucristo, era para moldearnos a la verdad, para dejar que la verdad permeara nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y tuviéramos una clara conciencia de quién es Dios para nosotros. Porque de repente hay un terrible vacío, hermanos. El conocimiento que tenemos a veces solo es doctrinal. Y el conocimiento que más tenemos nosotros es esto: a Dios no le gusta, a Dios no le agrada, Dios no se satisface con esto, a Dios no lo contenta esto, a Dios le agradaría que hicieras esto. Ese es el conocimiento que tenemos, eso es lo que escuchamos normalmente muchas de las veces en nuestra vida. Y no solamente escuchamos, sino muchas de las veces es lo que nosotros le decimos a las personas. Es que a Dios no le gusta eso, a Dios no le gusta cómo hablas, a Dios no le gusta cómo te vistes, a Dios no le gusta cómo comes, a Dios no le gusta lo que ves, a Dios no le gusta lo que piensas, a Dios no le gusta, a Dios no le gusta, a Dios no le gusta. Y pareciera que solo tenemos una clara conciencia de lo que a Dios no
le gusta. Y deberíamos de saber qué le gusta a Dios. ¿Alguna vez usted ha preguntado realmente qué le gusta a Dios? Porque a veces lo que nos han puesto, lo que le gusta a Dios, es lo que le gusta a la denominación a la que pertenecemos o al pastor de la iglesia. Al pastor de la iglesia le gusta que las personas anden bien pulcras, que las personas anden bañaditas, que las personas hagan esto, hagan aquello y se preocupen. Bueno, eso va a ser lo que Dios dice que le gusta. Y así, de repente moldeamos lo que le gusta a Dios de acuerdo a lo que le gusta a los líderes de las iglesias, hermanos. Pero el espíritu de conocimiento tiene una intención mucho más relevante, mucho más significativa. Voy a leer, porque quiero llegar a una conclusión en este día, hermanos. Amén. Hablábamos la vez pasada precisamente sobre el espíritu de temor, pero es un espíritu que también procede de Dios. Es un espíritu que te lleva a la reverencia por el conocimiento que adquieres del Señor. O sea, cuando no hay un claro temor es que no hay un conocimiento, no hay una intención clara de reverenciar lo que no entiendes. Mira, me recuerdo mucho cuando Israel sale al monte y Dios habla con ellos. La Biblia dice que la montaña ardía, había truenos, relámpagos, una terrible oscuridad y una voz que se escuchó. Y Israel tembló al escuchar la voz. Cuando Dios terminó de hablar con ellos, hermanos, los ancianos llegaron, hablaron con Moisés y le dijeron, ¿sabes qué? Pues no morimos, ciertamente, o sea, Dios habló con nosotros, pero te vamos a suplicar algo. Dios no vuelva a hablar con nosotros. Hoy tuvimos suerte, voy a parafrasear, hoy tuvimos suerte de no morir. O sea, pero ¿qué tal si la próxima Dios nos mata porque no nos considera dignos? Mejor de aquí en adelante, nosotros ya no queremos oír a Dios. Tú habla con Él y todo lo que tenga que decirte, no lo comunicas. Bueno, déjenme les digo una cosa, hermanos. Ellos conocieron a Dios a través de la boca de Moisés. Y los hombres, por naturaleza, somos manipuladores. Y lo fue Moisés, como lo serán todos los hombres. Por eso la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces Dios se acercó al pueblo para que le conocieran. No hay manera de servir a Dios si tú no lo conoces. A veces solo servimos a las instituciones, solo servimos a las religiones, pero realmente nosotros no estamos sirviendo a Dios. Bueno, vayamos a la palabra. Dice, estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, ¿cuál es la intención? Vamos a disertar sobre las cosas que hay. Llevarnos a disertar sobre la política, sobre la situación mundial, sobre la sociedad, sobre la problemática económica del país o de las naciones. ¿Sobre qué nos llevará a disertar el Espíritu de Dios en la sabiduría, hermanos? Porque dice que la sabiduría del Espíritu es locura para el natural, para el que piensa de una forma natural, para el que es carnal. Pero dice que la sabiduría del Espíritu se debe discernir por el Espíritu, y en el Espíritu tiene un objetivo. Y el objetivo del conocimiento del Espíritu es darnos a conocer lo que Dios nos ha concedido. El apóstol Pablo deja algunos atisbos, hermanos, a los corintios acerca de las cosas que Dios nos ha concedido. Quiero que vayamos aquí mismo, al primer libro de los Corintios, hermanos, al capítulo 11, creo. No, al capítulo 12 del primer libro de Corintios, y vamos a entender un poquito cuáles son las cosas que realmente Dios nos ha concedido, cuáles son las cosas de las que nosotros realmente no estamos disfrutando, porque no estamos discerniendo por el Espíritu.
Si ustedes se fijan, dice, nadie juzga al espiritual, porque tenemos la mente de Cristo. Y sin embargo nosotros vivimos juzgándonos, vivimos criticándonos, vivimos señalándonos, vivimos hablando de nuestras fallas, de nuestros errores, o sea, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo, hermanos, que nosotros estamos siendo preparados para un conocimiento acerca de las cosas divinas, acerca de las cosas eternas, para un conocimiento, para entender qué es lo que Dios nos concede para esta vida, para este tiempo, para este momento, para estas circunstancias. ¿Quiénes somos nosotros? Miren, ahorita vamos a leer aquí, pero un pequeño ejemplo. Un día está Jesús, el Señor, y una multitud, mucha gente siguiéndole. Están esperando ser sanados, están esperando recibir milagros. Ya es muy tarde, ya tienen varios días allí, y los discípulos llegan a una reflexión. Señor, ya es muy tarde, dice, toda esa gente no ha comido. Despáchalos para que vayan y compren algo, porque no han comido. Y ya, lo que ellos estaban diciendo es que ya tenemos hambre y necesitamos tiempo para comer. Y entonces el Señor les dice, bueno, denle ustedes de comer. Obviamente el hombre se queda pensando y dice, caray, no, o sea, ¿de dónde nosotros? Si apenas traemos para comer nosotros, ¿de dónde crees tú que les daríamos a todos estos? Ni teniendo tanto dinero, podríamos comprarle a todos ellos. Claro, la respuesta es correcta de él hacia el Señor. Pero el Señor no está viendo las cosas de una forma natural. El Señor no está juzgando conforme a lo que ven sus ojos o lo que escuchan sus oídos. No, Él tiene un juicio muy diferente, Él tiene una perspectiva muy diferente, porque el espíritu de conocimiento de Dios está sobre Él, así dice Isaías, el espíritu de conocimiento está sobre Él, y ese conocimiento le da una ventaja al Señor por encima del común. ¿Cómo así deberíamos de entenderlo nosotros? ¿Qué ventaja pudiera darnos a nosotros los creyentes, hermanos, el espíritu de conocimiento del Señor? Bueno, ya conocemos la historia. ¿Alguna vez usted ha orado para que los peces se le multipliquen? ¿Alguna vez usted ha orado para que su alacena magra o sus economías tan escasas se le multipliquen? ¿Alguna vez usted ha orado para que las cosas se le multipliquen en gran manera y pueda bendecir a otros? Bueno, el Señor Jesucristo dice, bueno, hace una oración y luego dice, repartan. Y ustedes, si han leído la palabra, saben el resultado. Todo el mundo comió, se satisfació, o se satisfizo, o no sé cuál sea la palabra, y al final de cuentas, dice que todavía sobró mucho más de lo que había al principio. ¿Cómo puede ser posible eso? Es algo que no podemos entender, porque es una locura. Y como es una locura para el común de todos nosotros, lo pasamos como una historia, como un cuento. No lo queremos decir para no ofendernos entre nosotros mismos, pero más bien parece un cuento, hermanos, de las 1001 noches. Y luego que repitiera otra vez la historia, pues es muy significativo. Lo que él siempre quiere tratar de enseñarnos es las cosas portentosas que le suceden a la gente que viene del cielo, a la gente que pertenece al reino de los cielos. Pero Jesús sabía lo que el Padre le había concedido. Por eso el espíritu de conocimiento tiene la facultad de instruirnos a nosotros para enseñarnos las cosas que se nos han concedido. 1 Corintios capítulo 12, mire lo que dice. Espero que ya la tenga anotada o tenga su Biblia a la mano. Dice así, escuchen. No quiero, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, ¿sí?, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Está interesante. ¿Qué se nos concedió, hermanos? Y dices el mismo espíritu. ¿Cuál? El espíritu de conocimiento, porque nos está comunicando qué es lo que se nos ha concedido. ¿Qué se te concedió? ¿Sabiduría? ¿Qué se te concedió? ¿Conocimiento, entendimiento, una clara concepción de lo que te rodea? ¿Qué se te concedió? ¿Poner manos sobre enfermos y que estos sanen? ¿O qué se te concedió cuando oras por milagros y estos ocurren? ¿O qué se te concedió? El discernimiento de espíritus, porque debes de saber que hay espíritus malvados, que hay espíritus que oprimen. O sea, el mundo del espíritu es una realidad, es muy tangible, es tan palpable como tan palpable es esta mesa, como tan palpable es la misma Biblia. O sea, el mundo del espíritu es una realidad, pero no puede uno penetrar en el mundo del espíritu, uno no puede concebir ni entender el mundo del espíritu si no es por el mismo espíritu, porque de otra manera sería locura. Como es una locura para la inmensa mayoría de los cristianos, hermanos, tener algún don, porque otra vez caemos en ese concepto. Estas cosas solo son para gente especial. Estas cosas solo son para aquellos que buscan verdaderamente a Dios, para aquellos que realmente aman al Señor. No, hermanos, realmente estas cosas son para los hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo, para los que por el Espíritu fueron renacidos, para los que fueron bautizados en las aguas, para los que renunciaron a la antigua manera de vivir para generar la nueva vida en el Espíritu. Solo es importante que nosotros empecemos a tomar conciencia. ¿Quién nos edifica? ¿Quién nos está construyendo? Si nuestro conocimiento y el conocimiento que estamos adquiriendo, hermanos, solo nos da vuelta en el entorno de nuestra vida, y si el conocimiento que estamos adquiriendo solo nos provoca temor, incertidumbre, duda, o sea, desesperanza, pues ¿qué tipo de conocimiento y qué espíritu nos está cobijando, o sobre qué estamos fundamentando ese conocimiento? No podemos construir en el espíritu, hermanos, con el pensamiento humano, porque dice que no, el espíritu del hombre conoce las cosas que hay en el hombre, pero el espíritu de Dios conoce las cosas que hay en él, porque es su espíritu, porque conoce el corazón de Dios. Tú conoces lo que hay en tu corazón en una forma humana, tú conoces lo que hay en tus sentimientos y en tus emociones. Y el vecino, el pariente, tu amigo, tu padre, quien quiera, no sabrá qué hay en ti, porque solo tú lo sabes. Hay cosas que solo tú sabes, hay cosas que solo tú tienes para ti, que no comunicas. Solo tú sabes muchas veces cómo te sientes. Ese es el espíritu del hombre que está en el hombre, hermanos. Pero el espíritu de Dios que está en Dios le conoce, y su objetivo es que tú le conozcas, que profundices en el conocimiento, que profundices en el correcto entendimiento. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 17, cuando comenzamos a leer el capítulo 17, y esta es la vida eterna. Creo que no la leímos, pero San Juan capítulo 17 versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Entonces el objetivo del conocimiento de Dios es vida, y vida en abundancia, vida que sacia, hermano, vida que es plenitud. Hemos gastado muchos años en nuestra cristiandad, hermanos, en un área de tener conocimiento, un vasto conocimiento. Queremos entender acerca de los libros del Génesis, del Éxodo, del Número, del Deuteronomio. Queremos entender acerca de Josué, por qué esto, por qué aquello, o disertar acerca de los jueces, cómo es posible que hicieron tantas cosas. O cuando vamos a los profetas, hermanos, cuando hablamos de los profetas decimos: oh no, para ser un profeta tenías que haber tenido todas estas cualidades, todas estas virtudes, y ponemos los estándares tan elevados, tan altos,
Que cuando Dios nos da la simplicidad de decir, tú eres mi hijo, cuando Dios nos dice, te he bendecido, te di a mi hijo y con mi hijo te entregué también todas las demás cosas. Pero ¿sabes una cosa? Una mente natural no lo entiende. Una mente natural, una mente finita, solo piensa en cosas. En cosas. En cosas. Solo piensa, pues si me entregaste todas las cosas, no, pues me dio todo. Pero pocas veces, hermanos, nos ocupamos en reflexionar. ¿Qué nos dio? Dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Les voy a leer esa cita bíblica, hermanos. Estamos cerquitas. Dice: el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y es como una interrogante, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no? Pero luego usa una palabra todavía, hermanos, para enfatizar ese punto. O sea, nos entregó todo, Él no nos niega nada. Y si te queda duda por cómo eres tú, si te queda duda porque tú no eres una persona no muy santa que digamos, o no muy entregada, o no muy espiritual, y tienes acusaciones en tu cabeza, o te acusa el vecino en tu propia casa, o escuchas al pastor señalar tus pecados, tus faltas, o tus debilidades, déjame te digo algo, porque es muy importante. El apóstol, cuando está diciendo, si nos entregó a su hijo, con él nos entregó todas las demás cosas. Y tú dices, ¿cuáles demás cosas? Todas. Pero solo quiero decirte esta palabra que luego a continuación el apóstol hace. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, por eso a los corintios les dice, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. El espiritual no es juzgado de nadie. Porque tenemos la mente de Cristo. O sea, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestra convicción de las cosas tienen que estar establecidas en Él. Miren, hablemos un pequeño detalle. Vamos a hablar sobre la salvación. Hablaba el otro día acerca de los principios de salvación. ¿Qué tengo que hacer yo para ser perdonado? Bueno, el común diría, pues tienes que arrepentirte. Tienes que confesar tus pecados, recibir a Jesucristo como tu Salvador y de esa manera ser perdonado. Normalmente se le da la típica respuesta. Pero, ¿cuál es la verdadera respuesta? ¿Qué necesitamos nosotros para ser perdonados? ¿Arrepentirnos? ¿O confesar a Jesús y creer en su sacrificio, en la obra que hizo en la cruz del Calvario? Hay algo que nosotros tenemos que entender y entenderlo muy bien, hermanos. O sea, la carne engendra solo carne, no engendra espíritu. Y no hay manera que el carnal, el pecador, engendre vida. No puede engendrar el arrepentimiento porque no lo conoce. El arrepentimiento te lo provoca el Espíritu Santo. El arrepentimiento es algo que provoca el mismo. Hay algo que nosotros tenemos que entender y que nos tiene que quedar muy claro. O sea, todo descansa en Él. Toda obra de redención, toda obra de justificación, toda obra de justicia, toda obra de perdón descansa en Él, en Jesús. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Y nos tiene que quedar muy claro, hermanos, podemos hacer algo para que estas cosas puedan ser o podamos encontrar validez delante de Dios por nuestros. No hay manera, hermanos, y por eso es muy importante que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de un conocimiento acerca de la obra, primero de la obra por eso dice que te conozcan a ti y a Jesucristo. ¿En qué nivel, en qué carácter debemos conocer nosotros a Jesús? Bueno, entendamos su obra. Cuando tú lees Romanos capítulo 10, en los primeros versículos, el apóstol Pablo resalta la actitud de los judíos respecto al Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice, presten atención. Capítulo 10 de Romanos, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué necesito para ser salvado? Creer en la redención, creer en la justificación que Dios le dio a la humanidad a través de Jesucristo, creer que en el hombre no hay una sola partícula de justicia, que ninguna de las obras del hombre son justas delante de la presencia de Dios, creer lo que establece la palabra, que el hombre está bajo maldición y que nadie escapa de esa maldición, creer que fue Dios el que procuró la justicia para que el hombre alcanzara la redención, la justificación y el perdón de sus pecados. Cuando nosotros partimos de ese verdadero conocimiento, entonces entendemos que la obra expiatoria de Jesucristo tiene un sentido relevante en nuestra vida. Y que si estando muertos en nuestros delitos y pecados nos amó, ¿cuánta mayor razón ahora estando vivos en Él? No importa si somos débiles, no importa si somos carnales, pero el amor de Dios, hermanos, es indestructible. No hay nada que te aparte de esa verdad. Cuando tú has establecido que tu justicia, que tu redención, que tu perdón están establecidas en la obra de Jesús. Por eso dice que te conozcan a ti y que tengan conocimiento de tu Hijo Jesús acerca de lo que hizo. ¿Cómo nosotros conocemos? Bueno, por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. El conocimiento que nosotros adquiramos de Dios es lo que nos dará una identidad, una personalidad, una congruencia en la vida, hermanos. El apóstol Pedro, porque hablamos de conocimiento, y eso lo tenemos que entender, porque eso es lo que realmente edifica el individuo. Primero se sustenta en la salvación, en la obra de justificación, en el perdón de todos nuestros pecados, una vez y para siempre, en la perfección a la que fuimos llamados, a la justicia y a la santidad a la que fuimos entregados en Cristo Jesús. De ahí partimos todo el tiempo. Bueno, dice el apóstol Pedro, hermanos, en una de sus cartas, la voy a leer. Permítame tantito. Vamos a ver. Estoy en Santiago, perdón. Está. Segunda. Perdón, hermanos. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 2, dice así, versículo 1: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como forasteros, como extranjeros, porque somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra verdadera naturaleza, esa es nuestra verdadera esencia. Y como personas del cielo, del cielo, pertenecientes al cielo, hermanos, Él dice, Pedro nos tomó, nos hizo para su reino de sacerdotes, para que anunciemos sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? ¿Las sabes? ¿Las conoces? ¿Las entiendes? ¿Las practicas? ¿Las publicas? ¿Las predicas? ¿Las enseñas? ¿Las muestras? ¿Cuáles son las virtudes de Dios? ¿Qué conocimiento tienes tú acerca de las virtudes del Señor? ¿O solo tienes esas frases, no toques, no gustes, no manejes porque Él se enoja? Porque Dios es un Dios de ira. Dios se llena de ira cuando no se le obedece, porque Dios se enoja cuando no se le entiende. ¿Qué es lo que tú conoces de las virtudes del Señor? ¿Qué es lo que de verdad te gobierna, de la verdad de Dios a tu vida? El espíritu de conocimiento es muy vital, y más vital, hermanos, es en este tiempo. Y cuando hablo del conocimiento de Dios, no estoy hablando de la teología que se predica, o de la teología que se enseña en las escuelas teológicas, hermanos. Porque al final de cuentas sigue siendo argumento muy humano, la manera como el hombre ve a Dios y como lo concibe. No, estoy hablando de ese conocimiento que provoca el Espíritu, un conocimiento real que el Espíritu te trae acerca del Señor. O sea, lo que nosotros tenemos que entender, que el verdadero conocimiento no está en las cosas creadas, sino en el Creador y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. No está en cómo disertamos acerca del comportamiento del hombre o de las cosas que están sucediendo en la humanidad. No está en eso, hermanos. No está en si la hipocresía, si en la maldad, si en esto, en aquello. No está en este mundo. La verdad de Dios está oculta a este mundo. La verdad de Dios está detenida por la injusticia de los que gobiernan el mundo. Pero el Espíritu de Dios nos enseña al Dios mismo, en un conocimiento claro y profundo. Y yo puedo entenderlo porque así lo escribí. Así que el conocimiento es la esencia de la continua enseñanza que el Espíritu de Dios da cada día. El propósito y el objetivo del Espíritu, de ese conocimiento, es que tengamos un claro conocimiento divino. Voy a terminar pronto, hermanos, pero el mismo apóstol Pedro, haciendo una remembranza, al final de cuentas, de sí mismo, hermanos, ya siendo un anciano, le da una recomendación a la iglesia entonces. Y él dice, a su fe, añádanle virtud, esa congruencia de vida, hermanos. Y no hay manera de tener una congruencia de vida que fortalezca nuestra fe sin el debido conocimiento. Puedo tener conocimiento acerca de las religiones, puedo tener conocimiento acerca de las ideologías del hombre, hermanos, pero si no tengo un claro conocimiento de la verdad de Dios, de su justicia, de su amor, de su perdón, ¿sí?, de aquello que dice que no hay nada que me aparte de su amor, ni arriba, ni abajo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y nosotros vivimos juzgando a los demás, porque si aquello, porque comió aquello, porque gustó aquello, porque tocó aquello, porque se inclinó aquí, porque hizo aquello. Vivimos gastándonos, vivimos juzgándonos, cuando dice la palabra que el espiritual no es juzgado de nadie, pero tampoco juzga, porque tiene la mente de Cristo. El verdadero conocimiento, hermanos, nos eleva, nos lleva hacia la meta correcta, hacia el verdadero conocimiento, hacia el verdadero entendimiento. Escuchen, nosotros fuimos llamados para heredar vida eterna, fuimos llamados para estar en la presencia de Dios un día. Y Él prepara nuestros corazones, Él prepara nuestras vidas para esa verdad. Ustedes se pueden imaginar
dice cuando se escucha, el esposo ya viene, y se levantan las vírgenes de estar dormidas, porque estaban dormidas las 10, las prudentes y las imprudentes. ¿Qué pasó en consecuencia? Que las prudentes se levantaron, las imprudentes se levantaron para arreglarse, para recibir al esposo. ¿Se acuerdan ustedes esa palabra que dice Efesios? Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, porque se entregó por ella, lavándola, quitando toda mancha, presentándose una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Si nosotros entendiéramos que el objetivo, hermanos, de la venida de Jesús tiene que ver con la característica de una iglesia pura, pero establecida en ese conocimiento correcto. Hoy en día, hermanos, se levantará una iglesia con un conocimiento de Él y preparará su corazón para su vida. Y no tendrá nada que ver con el pecado. Porque cuando Él venga no tendrá nada que ver con el pecado, porque vendrá solo para los que esperan en Él. Y esperar a Jesús, hermanos, es prepararnos. Pero prepararnos ¿cómo? En el claro conocimiento y en el claro entendimiento de quién es Él, de cuál fue su obra, de cuál es el verdadero amor que Dios tiene por nosotros, cuál fue su justicia, dónde está la verdadera identidad de los hijos, porque dice la palabra que debemos imitar al Padre. No vamos a andar criando mundos. No vamos a andar llamando a la oscuridad para que haya luz. No vamos a llamar a que haya estrellas y a que haya sol o que haya luna. No está hablando de eso, está hablando de su esencia, de sus virtudes. Y las esencias y las virtudes de Dios las manifiesta el Espíritu, como dice Gálatas 5, hermanos. Porque el que se mueve en el Espíritu, el que anda en el Espíritu, son sus obras manifiestas. El amor, la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, la cordura. Esa es la gentileza, la realidad del Dios. Esas son las virtudes que la iglesia un día va a presentar, hermanos. Una iglesia gentil, en la gentileza, no en el gentilismo, sino en la gentileza de un corazón bondadoso, de un corazón justo, de un corazón perdonador, de un corazón misericordioso, de un corazón dador de vida. Esa es la esencia de la iglesia. Esas son las virtudes que de Dios se anuncian por el Espíritu. Por eso el Espíritu habla del conocimiento. Es un Espíritu que nos da conocimiento del Espíritu de Dios, que nos da conocimiento de Dios, porque Dios es Espíritu y tales adoradores Dios está buscando que le adoren. Entonces, yo pregunto, ¿qué tipo de conocimiento estás adquiriendo? Recuerda, porque es muy importante. Santiago habla de una sabiduría que es humana, terrenal y diabólica. Y lo define, y él dice por qué lo es. Porque es tendenciosa, porque es amadora de sí misma, porque es egoísta, porque es vanagloriosa, es adúltera. ¿Qué significa? Que la sabiduría del hombre, que el conocimiento del hombre por el hombre está corrupto, está corrompido, porque alguien, hermanos, dice la palabra, que quien gobierna el mundo es Satanás, y él es príncipe de mentira y ha engañado a los hombres. Pero hay una sabiduría que dice que viene de lo alto. Dice, primeramente es pura, no se capta, o sea, no pelea, no se duele del dolor, porque caracteriza al principio de lo que significa también el amor. Entonces, entendamos todas estas cosas, hermanos. Hay un espíritu de conocimiento de Dios para vestirnos, para edificarnos, para construirnos. ¿Vivimos tiempos peligrosos? Sí. ¿Vivimos tiempos difíciles? Sí. Pero no deberíamos de preocuparnos por los tiempos peligrosos o por los tiempos malos o por las cosas que están pasando, hermanos. Deberíamos ocuparnos por conocer a aquel que nos llamó, por aquel que nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Deberíamos ocuparnos en vestirnos de justicia, en vestirnos de luz. Y luz significa conocimiento, inteligencia, sapienza. Eso es lo que es el pueblo de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios manifestará en estos últimos tiempos. Estamos preocupados por si el anticristo aparece. Estamos preocupados por señales que están aconteciendo, hermanos. Y nos preocupa. Cuando nos preocupemos, hermanos, ocupémonos en la verdad. Ocupémonos de nuestra salvación, como dice la palabra, temblor. Pero no
esa salvación de la redención de nuestros pecados, sino de la salvación de todas las cosas que Dios nos ha concedido en el Evangelio de Jesucristo, en el amor de Jesucristo. Dios nos concedió todas las cosas. ¿Cuáles? Ya las vimos, unas pocas de ellos. Dones específicos para la edificación del cuerpo, dones específicos para la sanidad del cuerpo, dones específicos para milagros en el cuerpo, dones específicos para discernir los espíritus que se levantan contra el cuerpo, que los oprimen, que los hieren, que los lastiman, que los mutilan. Discernimiento, dones de lenguas y de interpretación de lenguas, para que no vengan los mensajes extraños, las mentiras en medio de mensajes proféticos, hermanos, porque Dios nos da el discernimiento de espíritu para saber qué está operando. Esta es la realidad, ese es el verdadero conocimiento, y eso solo viene por el Espíritu. No hay manera de conocer a Dios si no es por el Espíritu, hermanos, y no hay manera de tener el Espíritu si no se ha nacido de nuevo. Si no se ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, Dios nos invita, y si no te has bautizado, yo te invito a que lo hagas, hermano, porque el bautismo es parte del nuevo nacimiento, hermanos. Cristo perdonó nuestros pecados, pero Él es muy claro con Nicodemo: si no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Y tú pensarás, ¿y para qué? Eso nada más cuando ya te mueras. Perdón, no es así, hermano. No es así. Es hoy, es para hoy. Entrar en el reino de los cielos es tomar del reino. Es tomar del reino para bendecir. Jesús fue muy claro cuando dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Le dije Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. El reino de los cielos es vida eterna, y el reino de los cielos lo representamos nosotros. Por eso digo que somos ciudadanos del cielo, somos gente del cielo. Comportémonos como tal, hermanos, tengamos el conocimiento correcto. Y eso, insisto, solo lo da el Espíritu que proviene de Dios. Lo demás es un conocimiento muy humano, hermanos, que nos limita a ordenanzas como no gustes, no toques, no manejes, que me limitan. Y les puedo decir por qué me limitan. Porque mi naturaleza es tendenciosa contra la naturaleza del Espíritu. Así dice la palabra. No puedo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, habla: gracias sean dadas a Dios que nos libró del pecado y de la muerte por su Espíritu. Entonces yo los invito a reflexionar, los invito a considerar los tiempos que estamos viviendo. No se trata de disertar sobre ellos, se trata más bien de profundizar en el conocimiento de Dios para enfrentar los tiempos que nosotros estamos. Si tienen alguna pregunta, hermanos, pues no duden en enviarme sus preguntas, con mucho gusto les responderemos. Les decía, el estudio, bueno, si alguien quiere profundizar en el estudio, ahorita solo es somero, no profundicé mucho con versículos bíblicos para no andar en mucho tiempo. Solo quería enfatizar la esencia misma, el Espíritu. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, el único que está facultado para enseñarnos las cosas que son de Dios. Muy bien, vamos a orar. Si alguien tiene alguna petición y quiere mandar alguna petición, pues puede hacerla. Estaremos orando por ellas, ¿verdad? Ahorita solo, pues me queda solo agradecerles su atención a este momento, a este tiempo, hermanos. Voy a hacer una oración. Los invito luego si quieren volver a mirar el video a través del YouTube, ¿sí? Con el espíritu de conocimiento. Ese va a ser el título de esta enseñanza, hermanos. Bueno, sin más, vamos a orar para despedirnos. Y muchas gracias. Dios me los bendiga. Padre, te agradezco en el nombre de Jesucristo la oportunidad que me das de representar, Señor, el ministerio que me diste. Que a través de esta enseñanza, a través de esta palabra, Señor, pueda exhortar el sano entendimiento de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, al sano conocimiento de la verdad, al entendimiento del Espíritu, para que profundicemos y en la profundidad del conocimiento, Señor, podamos ser bendecidos, porque ciertamente el conocimiento también nos lleva al entendimiento, y el entendimiento nos provoca hacia la madurez, hacia el deseo del conocimiento y del crecimiento. Pues, Señor, sé que estamos en tiempos muy amargos, muy difíciles, pues con cuánta mayor razón, Señor, es tan importante que el conocimiento, Señor,
sea sobre nuestras vidas, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra comprensión, sobre nuestra inteligencia. Y sea el que nos provoque a la paz, a la confianza, a la seguridad, Señor, sabiendo esto, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Esta es la realidad, lo que nos rodea, pero nosotros, Señor, somos del cielo, porque he aquí, Señor, que estamos guardados contigo en Cristo Jesús. Quiero agradecerte por Casa de Dios, Señor. Quiero agradecerte por las familias. Quiero agradecerte por mis hermanos y mis hermanas, Señor, porque tú has extendido con misericordia, Señor, tu mano en favor de nosotros. Quiero agradecerte por los dones, Señor, que nos has regalado en la salud, en los milagros, en la revelación, en el conocimiento, en la sabiduría, Señor, en las sanidades. Gracias, en el nombre bendito de Jesucristo, Señor, porque nos facultas. Y nos facultas para hablar en otras lenguas, en otros idiomas, Señor. Y para a través de las lenguas, Señor, glorificar y bendecir tu nombre. Y por qué no, muchas veces para hablar profecía. Gracias por el espíritu de discernimiento, Señor. Porque nos permite discernir los tiempos, el engaño y la mentira que hay detrás de tantas noticias, Señor. Porque eso apacienta nuestros corazones, tener una clara comprensión de lo que nos rodea, una clara comprensión de las cosas que están sucediendo, nos permite tomar, Señor, el control para que nuestras emociones, para que nuestros sentimientos estén en armonía en Cristo Jesús. Gracias, porque tú nos edificas en el temor correcto, Señor. A ti pues sea dada toda la gloria y toda la honra para siempre, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Mi nombre es Fernando Lara, pastor de la iglesia Casa de Dios. Bendiciones.